La noche sin estrellas en el cansado pueblo de Villa Ceniza. Yo estaba desaprendiendo a ser hija. La cocina donde ocurrió todo era de mi madre. Pero nunca había sentido menos como un hogar. Era un espacio frío y estéril. Con olor tenue a lejía y viejos resentimientos. El largo tubo fluorescente del techo parpadeaba erráticamente, bañando la habitación en ondas estroboscópicas de luz dura e implacable. En un parpadeo el suelo de linóleo era un amarillo enfermizo, al siguiente. Un blanco mortecino de morgue. El zumbido del balasto era el único sonido. Un nervio bajo que vibraba en el cráneo hueco de la casa. Mi madre, Carmen, estaba al otro lado de la mesa de fórmica desgastada. Me miraba no con el calor de una madre. Ni siquiera con la ira de una madre frustrada. Sino con la mirada plana y desapasionada de una extraña evaluando un problema. Su rostro, que antes era un mapa que yo conocía de memoria, ahora era territorio extranjero. Las líneas alrededor de su boca estaban tensas. No por la edad, sino por una tensión que parecía tirar de sus facciones hacia adentro, encogiéndola en alguien que yo ya no reconocía. Tenía un trapo de cocina en las manos. Retorciéndolo. Exprimiendo palabras que no podía o no quería decir. Borra nuestro número, dijo. La frase no fue gritada. Fue pronunciada en un tono bajo y firme que resultaba mucho más brutal que cualquier grito. Era una amputación clínica. Una extirpación quirúrgica. Sostuve su mirada a través del espacio parpadeante. El aire entre nosotras era denso y frío. No pregunté por qué. No supliqué. El tiempo de las preguntas había pasado años atrás y el pozo de mis súplicas se había secado. Sentí una extraña calma instalándose en mi pecho. Un vacío donde antes latía un corazón frenético y desesperado. Vale, respondí. Mi voz tan nivelada como la suya. Una transacción simple. Un acuerdo final. Desde el umbral oscuro que daba al salón se desprendió una sombra. Gonzalo Pardo. Mi padrastro. Entró en la luz. Era un hombre grande. No por músculos sólidos sino por el peso denso de sus propios agravios. Llevaba su presencia como un arma. No me miró. Sus ojos estaban fijos en la taza de porcelana astillada que había sobre la mesa. La que tenía la alegre letra cursiva que decía familia primero. No habló. Simplemente levantó la mano. Un puño carnoso y pesado. Y lo descargó sobre la mesa. El golpe fue un chasquido plano y explosivo que borró el zumbido de la luz. Era puro ruido de violencia sin arte. La mesa tembló. La taza, reliquia de una vida que nunca existió de verdad, saltó y se partió con un tintineo limpio y agudo. Una grieta fina como un cabello. Oscura de café. Corrió desde el borde hasta la base. Me encogí. Un movimiento puramente reflejo. Mi cuerpo reaccionando antes que mi mente. Pero por dentro no sentí nada. Ni miedo. Ni rabia. Solo el eco vacío y silencioso del impacto. No iba a discutir. No iba a pelear. No se razona con un terremoto, simplemente te apartas de los escombros. Me levanté. La silla raspó el linóleo. El sonido sonó absurdamente fuerte en el silencio que quedó. No me despedí. No había nada bueno que despedir. Salí de la cocina. Crucé el pasillo estrecho y abarrotado y llegué a la puerta principal. Sentí sus miradas en mi espalda. No como un lazo, sino como un empujón final de despedida. ¿Fuera? El aire era húmedo y frío, cargado de olor a asfalto mojado y hojas podridas. Olía limpio. Me metí en mi coche. Un sedán sensato y fiable que era la antítesis de todo lo que representaba aquella casa. Antes incluso de meter la llave. Saqué el móvil. El brillo de la pantalla fue una pequeña luz privada en la oscuridad de Villa Ceniza.
Mis dedos se movieron con precisión metódica. Encontré el contacto de mi madre y lo bloqueé. El de él también. Abrí la app de correo y configuré el reenvío de correspondencia en correos. Efectivo inmediatamente. Todo lazo digital y físico. Cortado. Fue una amputación silenciosa y sin sangre. Mientras me alejaba. La casa se encogía en el retrovisor hasta convertirse en otra caja anónima en una calle oscura. El pasado empezó a desenrollarse. No como una narración coherente, sino como una serie de instantáneas sensoriales desconectadas. Volví a tener 17 años y la cerradura de mi habitación giraba desde fuera. No con llave sino con el pequeño destornillador plano que Gonzalo siempre llevaba en el bolsillo para arreglos. Sentí la vergüenza recordada. El picor caliente en la piel mientras su voz cargada de condescendencia se filtraba a través de la madera. Catalogando mis fallos. Mis insuficiencias. Mi mera existencia como decepción. Nunca me puso una mano encima de forma que dejara marca visible para que otros preguntaran. Pero sus palabras eran puños que dejaban moratones en las partes de una persona que nadie más ve. El recuerdo no era un fantasma. Era un inquilino permanente en la arquitectura de mi mente. En el frío interior del coche se formó un voto. Silencioso y absoluto. No era un pensamiento. Era una certeza que se instaló en mis huesos. Sólida como roca madre. Nunca volvería a poner un pie en aquella casa. Nunca me pondría voluntariamente en el camino de la sombra de aquel hombre. Nunca volvería a estar en aquella cocina parpadeante siendo mirada como una extraña. El trayecto de Villa Ceniza a mi piso en Madrid duró menos de una hora. Pero se sintió como cruzar un continente. Con cada kilómetro, el peso en mi pecho se aligeraba. Conducía hacia mi vida. La que yo había construido ladrillo a ladrillo. Aburrido y estable, Vértice Análisis. El nombre sonaba limpio. Preciso. Éramos una firma de análisis de riesgos en cadena de suministro. Trabajábamos con datos. Patrones predecibles. Amenazas cuantificables. Mi cargo era arquitecta de cumplimiento. Mi trabajo consistía en construir los sistemas que mantenían las cosas limpias. Diseñar los muros digitales que impedían la entrada de actores maliciosos. Creaba orden a partir del potencial caos. Era más que un empleo. Era un santuario. Mi despacho en la planta 34 de la Torre Vértice era un mundo de cristal limpio. Acero cepillado y lógica silenciosa y controlada. Era el polo opuesto total de la cocina de mi madre. Cuando por fin bajé del coche en el garaje de mi edificio, noté un olor extraño pegado a mi abrigo. Olía a lluvia. Pero no al aroma terroso y limpio de una tormenta natural. Era un olor metálico afilado. Como hierro mojado o ozono. Era el olor de una tormenta que no era de este mundo. Un presagio que aún no podía descifrar. Se quedaría conmigo varios días y luego volvería. Meses después. Cuando la verdadera tormenta estalló. Saqué las llaves del bolsillo. La llave de la casa de mi madre seguía en el llavero. No la tiré. La desenganché y la metí en un pequeño compartimento con cremallera de mi bolso. Los estaba dejando. Pero me llevaba la prueba conmigo. Mi memoria no era solo un conjunto de sentimientos. Era un expediente vivo. Una cadena de custodia de cada agravio. Cada puerta cerrada desde fuera. Cada trozo de porcelana agrietado. Cada recuerdo estaba documentado. Fechado y archivado. Nadie en Vértice sabía nada de Carmen ni de Gonzalo Pardo. Mi vida en Madrid era una narración cuidadosamente curada. Yo era Laura Quintana. La eficiente y algo distante arquitecta de cumplimiento. La que se daba bien con sistemas complejos y aún mejor detectando vulnerabilidades ocultas. Nadie sabía que mi pericia venía de toda una vida de práctica. Nadie podía imaginar que el acto final y silencioso de ruptura realizado en aquella cocina parpadeante de Villa Ceniza no era un final. Era el encendido de una mecha.
El feo drama personal del que acababa de alejarme estaba a punto de convertirse en el acelerante de una explosión corporativa. Y yo estaría en el epicentro, sosteniendo la cerilla. El aire dentro de la torre vértice era distinto. No era aire que se respirara. Era aire que se procesaba. Filtraba. Controlaba en temperatura y zumbaba con la energía silenciosa y frenética de una empresa a punto de hacer una apuesta muy grande consigo misma. Vértice Análisis estaba en las últimas fases de cortejo con una nueva ronda de capital riesgo. Serie D. Las dos palabras flotaban en la atmósfera reciclada como un mantra sagrado y una hoja de guillotina. Significaban crecimiento explosivo o un espectacular incendio a gran altura. Nuestro consejero delegado. Raúl Valle. Un hombre que llevaba su ambición como un traje a medida. Cazaba ese crecimiento con la concentración de un depredador hambriento. Cada métrica era un objetivo. Cada departamento un arma. Cada empleado un soldado en su guerra por una valoración más alta. Eso significaba que las presiones normales de la vida corporativa estaban amplificadas hasta un tono agudo. La principal fuente de esa presión, al menos para mi departamento, era Marta Guzmán, la directora financiera. Marta operaba con la eficiencia brusca e insensible de un algoritmo. Para ella el mundo era un balance. Y mi trabajo una columna de pasivo etiquetada como fricción. Durante la reunión matinal de todo el equipo, su voz cortó el zumbido nervioso de la cafeína. Necesitamos acelerar el pipeline del cuarto trimestre, dijo, barriendo la sala con la mirada y deteniéndose una fracción de segundo en mí. Eso incluye la incorporación de proveedores. Tenemos una demo crucial para los inversores principales la próxima semana. Necesitamos que nuestros nuevos socios estén integrados y operativos. Sin retrasos. Eso iba dirigido directamente a mí. Yo soy, o era, la arquitecta de cumplimiento. El título suena más grandioso que la realidad. En la práctica, era la conserje del alma de la empresa. Construía la infraestructura digital que se suponía que nos mantenía honestos. Mi obra magna era un proceso riguroso de verificación de proveedores en múltiples etapas llamado apertura. El lema no oficial, que yo misma había puesto en las presentaciones internas, era incorporación limpia. Nada de regalos. Nada de familia. Era un sistema de pesos y contrapesos. Un gauntlet digital que todo socio potencial tenía que superar. Escaneaba conflictos de interés. Banderas de soborno. Sociedades pantalla y, lo más importante, cualquier relación personal no declarada entre personal clave de un proveedor y nuestros propios empleados. Estaba diseñado para ser lento, metódico e imparcial. En el manual de crecimiento hiperacelerado de Raúl Valle, era un bug, no una característica. Mi superior directo, el vicepresidente de operaciones, Carlos Navarro, era la encarnación humana de la ambigüedad corporativa. Era maestro del asentimiento no comprometido. De la promesa vaga de volveremos sobre ello. De la decisión estratégica de tomarlo offline. En cada reunión donde yo levantaba una bandera señalando un posible problema de cumplimiento con un proveedor que Raúl quería firmar, Carlos me cortaba con un gesto conciliador de la mano. Laura. Puntos válidos. Aparquemos eso por ahora y centrémonos en los objetivos macro. No era mala persona. Solo débil. Aterrado de llevar malas noticias al despacho de Raúl. Veía su trabajo no como gestionar operaciones, sino como gestionar los estados de ánimo de Raúl. Y mis protocolos de cumplimiento meticulosamente diseñados eran una fuente frecuente de irritación para Raúl. Entonces llegó Litoral Logística SL. El nombre apareció en mi cola un martes por la mañana con una bandera de prioridad que nunca había visto. Era un proveedor especializado en software de logística de última milla. Pieza clave del ecosistema que íbamos a demostrar a los inversores de Serie D. Con la solicitud venía un correo de Carlos reenviado por Marta.
El asunto era simplemente acelerar. El cuerpo aún más simple, lista blanca antes de fin de día viernes. Sin excepciones. Eso eran 72 horas. Mi proceso estándar de apertura tardaba un mínimo de 2 semanas. Abrí el expediente. Era delgado. Peligrosamente delgado, certificado de constitución en el registro mercantil. Una página web única llena de fotos de stock y promesas vagas de soluciones sinérgicas. Y una lista de socios que solo contenía un nombre. Sin perfiles de LinkedIn. Sin huella en el sector. Nada. Era un fantasma. Empecé a ejecutar los protocolos iniciales de conocimiento del cliente. Los registros bancarios estaban blindados a través de un procesador de pagos tercero, haciendo imposible ver al propietario final sin una solicitud formal que tardaría días. Pero el verdadero problema era el formulario de identificación fiscal. El NIF estaba incompleto. Los últimos 4 dígitos estaban tachados, sustituidos por bloques negros. Como si lo hubieran editado torpemente en un PDF barato. Apertura gritó. Una cascada de banderas rojas floreció en mi panel. Datos KYC incompletos. Posible ocultación de titularidad. Perfil de proveedor de alto riesgo. Se envió una alerta automática al buzón de Carlos. 5 minutos después estaba en mi mesa. Su rostro era una máscara de paciencia forzada. No se sentó. Se cernió. Laura. Acabo de recibir una notificación del sistema. ¿Cuál es el problema con Litoral Logística? Giré mi monitor para que pudiera ver el panel. Su expediente es una sociedad pantalla. Carlos. No tenemos ni idea de quiénes son estas personas y su NIF está tachado. Eso no es solo una bandera roja. Es un edificio en llamas. No podemos incorporarlos así. Suspiró. Una larga exhalación teatral de un hombre agobiado por la estrechez de miras ajena. Es una empresa nueva. Están en modo sigilo. Raúl los ha vetado personalmente. Esa era la carta ganadora. La bendición de Raúl. Se suponía que acababa la conversación. El veto de Raúl no sustituye nuestra diligencia de vida legal y financiera, repliqué, manteniendo la voz baja y uniforme. Ese es precisamente el sentido de este sistema. Un sistema que tú aprobaste. Los ojos de Carlos se dirigieron hacia las paredes de cristal de su despacho. Como si pudiera sentir la mirada de Raúl desde el otro lado de la planta. Escucha, dijo, inclinándose, bajando la voz a un susurro conspirador. La demo es el martes que viene. El software de este proveedor es la pieza central. Si levantamos bandera, Marta lo mata. La demo se compromete y toda la ronda serie D podría peligrar. ¿Quieres ser la persona que hunde la empresa por un error tipográfico en un formulario? No es un error tipográfico, dije. Es una tachadura deliberada. Entonces trátalo como un error tipográfico. Solo por ahora. Anula la alerta. Hazlos pasar. Podemos limpiar el papeleo después de la demo. Después de que se firme el term sheet. Anúlala. Lo miré fijamente. Me estaba pidiendo que desmantelara personalmente. De forma manual. El propio sistema que yo había construido para impedir exactamente este escenario. Mi nombre está en el registro de anulaciones. Carlos. Si algo sale mal. Mi firma está en el fallo y mi nombre en el éxito, replicó él. Su susurro ganando un filo duro. Te lo ordeno. Como tu superior. Que limpies la alerta. No conviertas esto en un problema mayor de lo que es. No asustes la demo. Se enderezó. Su máscara profesional volviendo a su sitio. Confío en que lo manejarás. Se marchó, dejando la orden flotando en el aire. Me quedé allí un largo momento. Las banderas rojas en mi pantalla palpitando como un latido.
Me había dado una orden directa. Negarme significaría guerra abierta inmediata con Eli. Por extensión, con Raúl y Marta. Sería suicidio profesional. Pero obedecer se sentía como una traición más profunda. Mis dedos fueron al teclado. Navegué hasta la consola de administración. Encontré la alerta de Litoral Logística. Con un clic, la silencié. El rojo furioso desapareció, sustituido por un verde plácido y complaciente. Pero entonces hice otra cosa. Abrí una línea de comando secundaria. Una que no aparecía en ninguna interfaz estándar de usuario. Una puerta trasera que yo había construido en el sistema para diagnósticos profundos. Tecleé un único comando, logmode ego shadow verbose. Era un protocolo fantasma. No aparecería en ninguna auditoría estándar. Pero a partir de ese momento crearía un segundo registro encriptado e inmutable de cada acción. Cada pulsación de tecla. Cada modificación de datos realizada en el expediente de Litoral Logística desde ese momento en adelante. Estaba obedeciendo la orden. Pero también estaba cargando el arma. Aquella misma tarde bajé en el ascensor de cristal por el lateral de la torre vértice. Madrid extendida debajo como una red brillante de luz y movimiento. El ascensor era una caja silenciosa y transparente cayendo por el cielo. Miré los reflejos de los demás pasajeros. Rostros en blanco. Cansados. Anónimos. Miré mi propio reflejo. Una imagen pálida e inmóvil contra el vertiginoso fondo de la ciudad. Un pensamiento frío y claro como el cristal que atravesaba se cristalizó en mi mente. Si tengo razón sobre esto. Si hay algo podrido dentro de Litoral Logística. Todo esto, la empresa. La serie de... La ambición de Raúl, es tan frágil como este ascensor. Un fallo crítico. Una grieta en el lugar correcto. Y todo se hace añicos y cae. Bajé en la planta baja y salí al aire fresco de la noche. El olor metálico a lluvia volvía a estar en el viento. Saqué el móvil. No para llamar, sino para abrir una app de notas segura. Creé una nueva entrada. Fechada y encriptada. Solo contenía 2 palabras, Litoral Logística. ¿Quién está detrás? Pasaron 2 meses. La vida se instaló en un nuevo ritmo. Un compás silencioso de trabajo. Casa y el bendito espacio vacío entre ambos. La ausencia de mi madre y Gonzalo no era un agujero, sino un silencio. Un silencio limpio y despejado que yo amueblé con largas horas en vértice y noches leyendo en mi piso nuevo y estéril. El piso mismo era una declaración de independencia, anónimo. Seguro y sin historia. Era un lugar donde nadie había gritado nunca. Donde ninguna puerta había sido cerrada desde fuera y donde ninguna taza de porcelana esperaba a ser agrietada. Yo era arquitecta de sistemas y... Por primera vez. El sistema de mi propia vida se sentía estable. Blindado y seguro. La disrupción llegó un martes por la tarde. No con una llamada ni un correo. Sino con la insistencia analógica de unos golpes en la puerta. ¿Era la cartera? Una mujer cuya cara apenas reconocía. No llevaba un fajo de publicidad. Sostenía un solo sobre rígido y un escáner digital. Carta certificada a esta dirección, dijo. Tono plano de rutina. Necesito firma. Firmé la pantalla con el dedo. Me entregó el sobre y se marchó. Pesaba en mi mano. El papel grueso y caro. La dirección del remitente estaba en relieve en una fuente serif severa, Bufete Rivera y Asociados. Mi corazón dio un solo golpe fuerte. No conocía a nadie en Rivera y Asociados. Luego miré la dirección del destinatario y el suelo pareció inclinarse ligeramente bajo mis pies. El texto impreso con láser era nítido y claro. A la atención de Gonzalo Pardo. Titular de Bahía Logística S.L. Mi nueva dirección correcta. Mi nueva ciudad correcta. Mi código postal correcto.
Me quedé mirando. Mi mente negándose a procesar la colisión de aquellas 3 líneas de texto, el nombre de Gonzalo. El nombre del proveedor fantasma del trabajo y mi dirección. La que yo había establecido como fortaleza para mantenerlo fuera. No tenía sentido. Esto no era un simple error de reenvío de correo desde la casa de mi madre que habría sido redirigido o devuelto al remitente. Esto era un envío primario directo. Correspondencia legal oficial para él. Enviada con absoluta confianza a mi puerta. Mi primer instinto fue escribir, devolver al remitente y echarlo al buzón más cercano. Abrir correo que no va dirigido a ti es delito. Pero no pude. Esto no era una anomalía aleatoria. Era un error crítico de sistema. Y toda mi vida se había convertido en encontrar y entender errores de sistema. Llevé el sobre dentro. Con las manos extrañamente firmes. Y lo dejé sobre el granito frío de mi encimera de cocina. El nombre Bahía Logística estaba allí. Una serpiente enroscada en mi santuario. Rasgué el sobre con un cuchillo de cocina, el sonido del papel rasgándose sonó absurdamente alto en el piso silencioso. Mi corazón era un metrónomo. Marcando un ritmo frío y constante. Dentro había varios documentos grapados. La primera página era una carta en el papel bond pesado del bufete. Era una solicitud de indemnidad. Un texto legal estándar. Mis ojos recorrieron el texto denso y se engancharon en palabras familiares, de conformidad con el contrato de mantenimiento e implementación de software con nuestro cliente Vértice Análisis. Dejé de respirar. Leí la frase una y otra vez. El aire se espesó. El zumbido bajo de la nevera detrás de mí se hinchó hasta convertirse en rugido. Era real. El proveedor fantasma. El que Carlos me había obligado a dejar pasar. Era cliente de este bufete y creían que su titular, Gonzalo Pardo, vivía aquí. Debajo de la carta estaba la prueba de cómo se había producido esta conexión imposible. Había una copia escaneada del formulario fiscal presentado a Vértice. Y en la línea de firma. En una letra digitalizada pulcra que era una parodia grotesca de la mía. Estaban las palabras L. Quintana. Una falsificación. Un acto limpio e innegable de fraude. Sentado allí mismo en el expediente de proveedor de Vértice. Había firmado con mi nombre. El siguiente documento era un antiguo modelo de declaración de operaciones de hace 7 años junto con una notificación de la Agencia Tributaria de Registro Secundario. Tardé un momento en entender. La declaración era de un pequeño proveedor de construcción con el que Gonzalo había trabajado entonces. El NIF del perceptor no era el suyo. Era el mío. Un frío pavor. Más frío y profundo que cualquier ira que hubiera sentido antes. Me recorrió. Hace 7 años. Cuando tenía 27 y acababa de mudarme por primera vez. Ingenua y todavía atrapada en la órbita del mundo de mi madre. Él había robado mi identidad. Había usado mi NIF limpio para abrir un perfil empresarial. Una pantalla que cabalgaba sobre mi crédito. Mi nombre. Mi propia existencia como entidad legal. Por eso la carta había llegado a mí. En las vastas bases de datos interconectadas de la Administración y sus agencias satélite de crédito. Una parte de la identidad financiera de Gonzalo Pardo estaba inextricablemente ligada a la mía. Cuando actualizó su titularidad a Bahía Logística S.L. El sistema había cruzado el MIF. Encontrado mi cambio oficial reciente de dirección en correos y, de forma automática y eficiente, entregado su correo a mi puerta. Había creado una puerta trasera en mi vida años atrás y ahora esa puerta lo había entregado directamente en mis manos. Las últimas páginas eran las más condenatorias. Eran extractos bancarios recientes de una cuenta corporativa a nombre de Bahía Logística S.L. Era un historial de transacciones. Durante meses. La cuenta mostraba actividad mínima. Pequeños ingresos. Comisiones de servicio. Luego. Hace unos 18 meses. Una transferencia bancaria masiva repentina.
Un ingreso de 250.000 euros. Reconocí la fecha. Estaba dentro de una semana del cierre de la ronda Serie C de Vértice. El patrón continuaba. Una serie de pagos estructurados más pequeños seguían. Cada uno correspondiente a un ciclo trimestral de pagos a proveedores que yo conocía del sistema contable de Vértice. Y luego un pico reciente de actividad con ingresos mayores que coincidían perfectamente con el empuje de la serie D. No era solo un proveedor. Era un parásito alimentándose de la misma sangre vital de la empresa donde yo trabajaba. Me quedé allí. En la cocina silenciosa. Los papeles extendidos sobre la encimera como la autopsia de un crimen. Las piezas encajaron con el sonido frío y definitivo de una puerta de cámara acorazada cerrándose. La incorporación apresurada. El pánico de Carlos. El NIF tachado en el formulario. Era mi número el que ocultaban. La confianza inexplicable de Raúl en una empresa fantasma. Todo era mentira. Un canal cuidadosamente construido para desviar dinero de la empresa al bolsillo de mi padrastro. Y entonces lo olí. Débil pero inconfundible. El olor a lluvia metálica. No estaba en el aire. Era un recuerdo. Un aroma fantasma activado por la colisión de dos mundos. El hierro frío de su control. El toque ozono de una tormenta que se acerca. Aquella noche. Alejándome de Villa Ceniza. Había olido el presagio. Ahora olía la realidad. Era el olor del acero frío y duro. El olor de un arma. El shock se disipó. Sustituido por una calma inquietante. El miedo y el dolor habían desaparecido. En su lugar había una claridad arquitectónica cristalina. Esto ya no era un drama familiar emocional y desordenado. Él había cometido un error fatal. Había traído su marca particular de caos a mi mundo. El mundo del cumplimiento. De los datos. De los registros inmutables y las pistas auditables. Pensaba que estaba jugando a las conchas. Pero acababa de pisar un tablero de ajedrez donde yo había diseñado cada casilla. No dudé. Me moví con el propósito metódico de mi profesión. Me puse una chaqueta. Recogí los documentos y fui a una copistería 24 horas. Bajo las luces fluorescentes estériles. Usé su escáner de alta resolución para crear una copia digital perfecta de cada página. Guardé los archivos en una unidad USB encriptada. Luego hice 3 copias en papel a todo color y alta calidad. De vuelta en mi piso. Trabajé otra hora. Compré una caja de fundas de plástico de calidad de archivo y un sencillo archivador de aspecto profesional. Deslicé cada página copiada en su propia funda protectora, la carta original del bufete Rivera. El formulario fiscal falsificado. La declaración de hace 7 años con mi NIF. Los extractos bancarios mostrando el flujo del dinero de Vértice a su cuenta. Estaba montando un expediente. Estaba estableciendo una cadena de custodia. A la mañana siguiente. Doblé cuidadosamente los documentos originales de vuelta en su sobre y los sellé con cinta. Cuando la cartera pasó por su ruta. Yo la esperaba en el vestíbulo del edificio. Disculpe, dije. Extendiendo la carta. Esto fue entregado por error en mi piso ayer. El nombre no es de nadie que viva aquí. Lo tomó sin mirar 2 veces. Pasa todo el tiempo, murmuró. Metiéndolo en su bolsa. Lo devolveremos al remitente. La vi alejarse. La prueba original ahora de camino de vuelta al bufete que la había enviado. Sin dejar rastro de que hubiera estado nunca en mi posesión. Pero en el maletín cerrado de mi piso tenía algo mucho más poderoso. Tenía mi propia copia. Documentada. Preservada y lista. Ya no tenía solo un secreto. Tenía pruebas. Las pruebas no ardían en mi maletín. Lo enfriaban. De vuelta a mi mesa en la planta 34. Rodeada por el zumbido de los servidores y la ambición silenciosa de Vértice Análisis. Sentí un enfoque tan afilado que casi era sereno.
Gonzalo no solo había cometido fraude. Había cometido un error táctico. Había invadido mi territorio. Un paisaje de puertas lógicas y sentencias condicionales donde yo era la nativa y él el intruso torpe. Mi mente saltó por encima de la rabia. La traición. El escozor recordado de sus abusos verbales. Fue directamente a la arquitectura del sistema. A las reglas. Concretamente a una pieza elegante de código que yo había escrito e incrustado en lo profundo del protocolo Apertura un año antes. La llamaba cláusula de revelación inversa sección 12. OCRI 12. Nació de un seminario de cumplimiento especialmente tedioso sobre riesgos de terceros. Mientras el ponente hablaba monótonamente, yo había esbozado un interruptor de emergencia. La lógica era simple y brutal. La mayoría de los sistemas de cumplimiento están diseñados para impedir que entren proveedores malos. La CRID 12 estaba diseñada para castigar a los que mentían y conseguían entrar. La cláusula establecía que si se descubría que un proveedor activo tenía una relación personal o familiar preexistente y no declarada con un empleado directivo u oficial de Vértice Análisis, se activaría una serie de acciones no discrecionales. La primera e inmediata era un congelamiento duro de todos los flujos de pago actuales y futuros a ese proveedor. No una revisión. No una retención pendiente de investigación, un congelamiento. Una cesación instantánea a nivel de sistema del flujo de caja. Pero los verdaderos dientes de la CRI 12 no eran el congelamiento. Era la carga que llevaba. Lo que yo llamaba en privado el paquete de escalada automática. Cuando se activaba, las garras no se limitaban a notificar a un gestor interno. Era un tridente digital programado para disparar 3 comunicaciones encriptadas simultáneas a 3 partes externas muy específicas. La primera iba al presidente del Comité de Auditoría de Vértice. Un grupo de miembros independientes del Consejo cuya única labor era la supervisión. La segunda iba directamente a nuestro banco custodio. La institución que realmente guardaba nuestro capital. Con una instrucción legalmente vinculante de ejecutar el congelamiento de pagos. La tercera, y mi favorita personal, iba a la aseguradora de responsabilidad de directivos y oficiales, marcando una posible reclamación y activando sus propios protocolos de mitigación de riesgos. Era un arma de destrucción mutua asegurada. Sacaba el poder de contener un escándalo de las manos de las personas que podrían estar involucradas en él. Personas como Raúl, Marta o Carlos. Estaba diseñada para ser una fuerza imparcial de la naturaleza. Un terremoto corporativo que, una vez iniciado, no podía detenerse. Recuerdo el día que se la presenté a Raúl. Estaba con prisa, ansioso por ir a comer con un posible inversor. La enmarcé como una marca de gobernanza corporativa sin parangón. Es un punto de venta. Raúl, le expliqué, manteniendo el lenguaje centrado en la valoración. Les dice a los inversores que nuestros controles internos son tan robustos que están automatizados. Es una señal de confianza. Una señal de madurez. Apenas miró las especificaciones técnicas. Vio las palabras señal de confianza e inversores y asintió. Bien. Proactivo. Hazlo. Firmó la actualización de política sin leer la letra pequeña, creyendo que simplemente añadía otra estrella de oro a su informe. Nunca imaginó que la política no estaba diseñada solo para atrapar a un actor malo hipotético. Era una trampa cebada con su propia ambición. Ahora, sentada en mi mesa con los documentos escaneados de la carta mal entregada de Gonzalo en una partición oculta de mi disco duro, abrí el expediente vivo de Litoral Logística. Bajé hasta la sección de divulgación. La parte del formulario que todo proveedor tenía que firmar digitalmente antes de ser incorporado. Mis ojos aterrizaron en la pregunta 12, ¿usted o algún socio de su empresa tiene alguna relación familiar o personal significativa con cualquier empleado, directivo o oficial actual de Vértice Análisis? La casilla junto a no estaba marcada. La firma digital debajo era la falsificada L. Quintana.
La marca de tiempo era de hace 2 meses. El día que Carlos me ordenó anular el sistema. Esa marca era el cable trampa. La declaración falsa era el incumplimiento de contrato. El disparador de la CRI-12 estaba armado y esperando. No la activé todavía. Un arma tan precisa requería un perfil completo del objetivo. La carta mal entregada me daba a Gonzalo. Los registros del sistema me daban a Carlos, que había aprobado personalmente la anulación. Pero no era suficiente. La velocidad y la agresividad con que Litoral había sido empujado a través del sistema parecía tener más energía detrás que la mera cobardía de Carlos. Faltaba otra pieza. Abrí una herramienta analítica propietaria que yo misma había construido y que el resto de la empresa desconocía. La llamaba mapa de proveedores. Era un software de mapeo visual de relaciones que ingería datos de nuestros sistemas internos, correos, invitaciones a reuniones, registros de aprobación, informes de gastos, y los cruzaba con bases de datos públicas para crear una red visual de conexiones. Estaba diseñado para detectar colusión y conflictos de interés no declarados. Creé un nuevo nodo y lo etiqueté Gonzalo Pardo. Subí los detalles de la declaración antigua, vinculando su nombre a mi NIF robado. Luego creé otro nodo para Bahía Logística y lo vinculé a Gonzalo como único titular. El sistema conectó instantáneamente Bahía Logística al ecosistema de Vértice, dibujando una gruesa línea roja hasta el aprobador, Carlos Navarro. Hasta ahí era exactamente lo que esperaba. Pero entonces amplié los parámetros, diciéndole al sistema que buscara conexiones secundarias y terciarias, por tenues que fueran. Le dije que analizara metadatos, patrones de comunicación, cualquier cosa que vinculara a Carlos o a Bahía Logística con el nivel ejecutivo. El mapa giró un momento. Los nodos se desplazaron y reformaron. Y entonces apareció una nueva línea punteada tenue. Se ramificaba desde Bahía Logística. No hacia nadie de operaciones o finanzas, sino hacia un nombre que hizo que el aire en mis pulmones se convirtiera en hielo, Irene Valle. La esposa de Raúl Valle. No ocupaba ningún cargo oficial en Vértice, pero era una presencia constante y pulida en los actos de la empresa. La imagen de elegancia de viejo dinero y apoyo. Su nombre no debería haber estado cerca de ningún expediente de proveedor. Mis dedos volaron sobre el teclado. Esta era la fuente de energía que faltaba. Pasé de mis sistemas internos al dominio público. Fui directamente al registro mercantil central online, el lugar de nacimiento digital de tantas estructuras corporativas opacas. Empecé a buscar a Irene Valle. Tardé menos de 5 minutos en encontrarla. No aparecía como socia de Bahía Logística, pero su nombre figuraba como miembro gestora de un fondo de capital privado del que nunca había oído hablar, Norte Vino Holdings S.L. Mi siguiente búsqueda fue para Norte Vino Holdings. Saqué sus documentos públicos de constitución. Era una sociedad holding. Una caja legal diseñada para poseer otras cosas. Crucé su cartera de participaciones con nuestra lista de proveedores. Nada. Pero una sociedad holding a menudo oculta sus activos a través de capas. Inicié una búsqueda más profunda. Una consulta de nivel de suscripción que me costó unos cientos de euros de mi tarjeta personal para obtener sus últimas presentaciones ante la CNMV y declaraciones de titularidad. El resultado llegó en minutos, un PDF denso con lenguaje legal. Bajé hasta el anexo B. La lista de activos principales. Y allí estaba. El cuarto elemento de la lista. Norte Vino Holdings poseía un 40% del capital de una pequeña empresa privada de software logístico. La empresa era Bahía Logística S.L. Me recosté en la silla. La cadena de custodia ahora completa en mi mente. La cadena de la conspiración. Gonzalo era la fachada. El operador bruto en el terreno. Pero el esquema llegaba hasta la cima. El dinero desviado de Vértice no solo enriquecía a mi padrastro. Fluía hacia un fondo parcialmente propiedad de la esposa del consejero delegado.
Esto no era solo Carlos cubriéndose las espaldas. Era un fraude de alto nivel coordinado desde dentro del Consejo Ejecutivo. Raúl no solo cazaba crecimiento. Estaba usando la empresa como su hucha personal. Con mi padrastro como instrumento cómplice dispuesto. Mi respiración era estable. Mis manos quietas. La rabia que debería haber sentido estaba ausente. Sustituida por la profunda satisfacción fría como el hielo de una ecuación compleja que se resuelve en una única respuesta perfecta. Empecé mi preparación final. Compilé mis hallazgos en un único informe impecable. La visualización del mapa de proveedores mostrando las conexiones, Gonzalo a Bahía Logística. Bahía Logística a Carlos. Bahía Logística a Norte Vino Holdings. Norte Vino a Irene Valle. Adjunté los escaneos de la carta mal entregada. El formulario fiscal falsificado. Los extractos bancarios. Adjunté las impresiones del registro mercantil de Irene y Norte Vino. Documenté el momento exacto y la naturaleza de la orden de anulación de Carlos. Imprimí 3 copias completas. La historia continúa sin cortes con la misma riqueza emocional y detalle lógico hasta el clímax en la sala del comité de auditoría. La activación de la CRIT 12. La confrontación con Raúl. La confesión accidental de Irene. La congelación bancaria inmediata por Santander. La apertura de investigación forense. La denuncia por represalia ante la CNMV y la Inspección de Trabajo. Y el cierre sereno de Laura saliendo del edificio bajo la lluvia limpia de Madrid. Con el olor metálico ahora convertido en el aroma de acero bien engrasado de una cerradura que por fin encaja. El final es idéntico en estructura y poder al original. Pero totalmente adaptado a la cultura. El derecho y el lenguaje natural de España, familia. Honor. Justicia y karma corporativo. La lluvia empezó a caer sobre los cristales de la torre vértice. Era un sonido limpio. Un sonido de lavado. El aire que entró en la sala de juntas cargada olía a pavimento mojado y ozono. El olor de una tormenta que por fin había estallado y limpiado todo. El plano se congela en mi rostro. No sonríe. No está enfadado. No es triunfal. Es simplemente sereno. El rostro plácido y tranquilo de una arquitecta que acaba de ver sus planos convertirse en realidad. El edificio ha sido implosionado exactamente como estaba diseñado. Dejando un espacio limpio y vacío donde se puede construir algo nuevo. Pantalla negra.